Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Básicamente el video de hoy trae aparejado una medicación que es excelente, que se usa tanto para la condición diabética como para bajar de peso. Esto bajo estricto control médico, como debe ser endocrinólogo y análisis subsiguientes. Esta medicación, como dije, es muy buena, tiene excelentes prioridades. El laboratorio hizo un esfuerzo enorme. Este ritmo de eficiencia, eficacia y seguridad sobre todo. El gran tema es que se está usando fuera de lo que es la posología, una vez por semana, bajo supervisión. Repito, tiene excelentes resultados, tanto para la diabetes como para bajar de peso. El problema es que estamos viendo que cada vez más pacientes lo están usando de una forma aleatoria y automedicándose, en este caso autoinyectándose porque es una inyección, y lo que hace básicamente es desregularizar hormonalmente todo el cuerpo y podría producir con el mal uso, no con el buen uso, podría producir una patología que se llama ION, que es una isquemia anterior del nervio óptico, como así también activar la retinopatía diabética en el ojo. Por eso es tan importante, como cualquier medicación, usarlo bajo supervisión. La aspirina Prevent, que se usa, por ejemplo, de 100 miligramos para prevenir cuestiones arteriocoronarias, cardiovasculares, si uno llega a tomar en vez de 100 miligramos, 2000 miligramos, por ende le vamos a echar la culpa a una medicación que está tomada fuera de la dosis indicada. Para la indicación de la dosis, como van a ver que explico en el video, se hacen estudios multicéntricos internacionales donde se ve exactamente qué dosis se va a probar. ¿Por qué? Porque si yo hago una dosis que es de 20 miligramos, esa dosis es exacta, porque la de 40 miligramos da muchos efectos adversos con la misma eficacia y la de 10 miligramos no da eficacia. Entonces la de 20 es la que debemos usar porque es un intermedio entre la gran eficacia y lo que estaba diciendo sin los efectos adversos. Por ende, esta medicación que se conoce como Ozempic es una de las mejores medicaciones del mundo bien usada. Por eso es tan importante que esta cuestión de nueva ola de automedicación no nos tape las indicaciones y la excelente eficacia, efectividad de esta medicación que bien usada salva vidas y muchos pacientes se mejoran su cuadro tanto diabético, clínico como de peso con un buen uso de esta medicación. Habiendo dicho esto, entonces, como todo en la medicina, el Ozempic es una droga espectacular. El laboratorio que lo hace es muy serio, las agencias regulatorias del mundo tienen bien claro cómo usarlo. El problema es, como todo en la vida, el mal uso de la misma. El buen uso es excelente y es una de las mejores medicaciones del mundo. Por eso tener claro, el bien uso da resultados, el mal uso da contraindicaciones puramente. Gracias y espero que les guste el video que viene. Robbie Williams, la estrella británica, se sometió a un tratamiento que presuntamente era menor, o él creía que era menor para bajar de peso. En ese contexto tiene un problema ahora muy serio en uno de sus ojos. Claro, y la advertencia que está haciendo el músico británico Guillermo tiene que ver con que utilizaba este tratamiento llamado Mounjaro. Ahora le vamos a preguntar a un experto en esta cuestión, que tenía, según él indica, efectos, o que habría tenido, según él indica, efectos adversos en uno de sus ojos. ¿Toma, se inyecta, qué es? Entiendo que se inyecta. Entiendo que se inyecta. Y que no habría sido la única celebridad utilizando este tipo de tratamiento para bajar de peso. Recordemos que él ya hace tiempo que tiene muchas afecciones, también, bueno, situaciones vinculadas con el consumo de estupefacientes. En este caso se lo nota más delgado, se lo observa con menos peso. Él explica que tiene que ver con este tratamiento, pero ahora encuentra estos efectos adversos. ¿Y qué pasa con el ojo? ¿Lo perdió? ¿Está a punto de perderlo? Está viendo menos. Está viendo menos. Tiene menos visión. Bueno, vamos a preguntarle al doctor Matías Iglicki, que no se fue de Buenos Aires, afortunadamente pudo venir al piso con nosotros. Él es oftalmólogo y le vamos a preguntar por el tratamiento y cuál es este efecto adverso, en todo caso, si puede producirse a más personas o es una rareza lo que le pasa a Robbie Williams. Gracias por venir, Matías. Un placer como siempre estar acá. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de tratamiento? Estamos hablando de unas inyecciones, como bien decían ustedes, que se usan básicamente para el tratamiento de la condición diabética. Ah, bien. Es decir, como efecto adverso positivo,
hace que los pacientes bajen de peso. Ah, eso que se acaba de empezar a comercializar en Argentina, dicho sea de paso. Correcto. El gran problema es que esta es una medicación para la diabetes que, bien usada una vez por semana, no genera ningún tipo de inconvenientes. Todos estos casos que vemos, y está publicado en la revista JAMA Ophthalmology, que da neuropatía óptica isquémica, es decir, un infarto en el ojo y en el nervio óptico. Por ende, hay pacientes automedicados. O sea, hablas y de una este es el caso. explosión, lisa y llanamente. Es una Un falta derrame. de irrigación del nervio óptico, que es por donde pasa y nosotros recibimos la información y por donde pasa la información. ¿Y por qué? En el consultorio oftalmológico se ven más de 4 pacientes por semana con esta patología. Usted. Es un Y montón. ¿En está el tuyo? relacionado estadísticamente con este mal uso de la medicación. El buen uso de la medicación con un médico endocrinólogo y diabético a cargo es perfecto. El problema acá es que se usa como su efecto adverso beneficioso, que sería la pérdida de peso. Hay muchas drogas que empezaron usándose para alguna El cosa famoso como Ozempic, ¿no? el Ozempic, Que es la tanto marca se- comercial, pero también hay otros. Pero perdóname, cuando te referís al uso irresponsable es que gente agarra o va y compra este Ozempic y se lo aplica en cualquier momento. Correcto, gente que no es diabética, ahí ya está la contraindicación, que se lo inyecta, autoinyecta, podríamos decirlo, y la dosis es muy importante, se da una dosis, una por semana como mucho, pero hay pacientes en el consultorio que vienen con 3, la semana pasada 3 en una semana porque quieren hacer un descenso muy rápido y generan una retinopatía diabética porque la glucosa cuando le baja mucho, porque esto es lo que pasa, lleva la información y sangre al ojo. O sea, Y lo que hace hay es una gente que se retinopatía inyecta diabética. 3 veces por semana, Hay porque gente suponiendo que si se pone más, baja más rápido. Cosa que es así, pero al Es mismo verdad. tiempo... Genera esto, pero al provoca mismo- esto, pero tiene estas consecuencias, Sí, ¿no? y generan en pacientes no diabéticos picos de hipoglucemia, si se puede decir, o valles de hipoglucemia, en los cuales los pacientes empiezan a desmayarse y las consecuencias oculares son enormes en pacientes Mirá jóvenes. vos. Ahora, doctor, esto no es un ibuprofeno, no es de venta libre, me imagino. No, De alguna forma obtienen la receta para hacerse esas aplicaciones. no siempre. ¿Y cómo es eso? En Estados Unidos, por ejemplo, pacientes diabéticos no tienen esta medicación, la tienen que ir a comprar a Canadá porque se usa primariamente para bajar de peso. Mucha gente la consigue porque en teoría es un uso aprobado, entre comillas. El problema es cómo lo usamos. ¿Sí? No es una contraindicación absoluta. El problema que es porque la gente quiere bajar de peso. Yo cuando pregunto en el consultorio, ¿lo usan una vez por semana? No, yo cuando quiero bajar de peso tengo una fiesta el sábado, Wow. lo uso 3 veces por semana y hay que inyectarlo en el muslo. Pero ¿cómo Entonces, van a- es una locura, Lo no puedo deciden creer. porque ellos. funciona mucho. Pero porque lo deciden funciona. ellos, digamos. Sí, deciden ellos el tratamiento, como dice, es como tomar una aspirina. ¿Puedo No. tomar una aspirina? No, por supuesto que no. Y aparte, aspirina tomada fuera de control también es un problema. Sí, o sea, de hecho, ¿cuántos problemas hay? gastrointestinales, úlceras, etcétera, Nada problemas es de la agüita. licuación de la sangre. nada es agüita y todo bien usado bajo monitoreo médico es perfecto. Mal usado genera más efectos adversos que beneficios. Entonces, bien, se está usando esta medicación como el efecto adverso de bajar de peso en pacientes que no son diabéticos y en pacientes jóvenes, y estamos viendo a nivel oftalmológico una pandemia de activación de retinopatía diabética con su consecuente ceguera y una patología que se llama isquemia del nervio óptico anterior, típica en los libros de medicina, y salió la publicación en julio de este año advirtiendo a la No sé si comunidad. ustedes escucharon Increíble. bien lo No, que yo dijo el escuché la doctor. palabra esa y no puedo creer. Miren, por aquellos que recién llegan, todo empieza por Robbie Williams. Nosotros imaginábamos que era un tratamiento un poco más específico y no uno que es tan popular, porque dicho sea de paso, es un tratamiento que se está usando mucho en todo el mundo, es la droga de moda, el boom del momento. Es una droga que se generó para la diabetes y que después se dieron cuenta que en personas que no eran diabéticas modifica los niveles de insulina en sangre y modifica tu peso corporal, tu masa corporal. Claro, y sobre todo además, Guille, perdóname que te interrumpa, porque además hace que no quieras comer. No te da hambre, No te da justamente hambre. porque está vinculada la insulina o el azúcar en sangre a tener o no tener hambre. Pero bueno, eso es médico, no nos vamos a meter ahí. La gente que lo hace bien ve a un médico, un especialista, un endocrinólogo, se somete antes a un tratamiento físico para saber si está apto para recibir la medicación y después,
bajo sus órdenes y recetas, se lo aplica en tiempo y forma según lo que le dice el endocrinólogo. Ahora sabemos, y sé efectivamente que hay gente que lo compra, lo consigue, digamos, llamémoslo así. Lo consigue, acá nos dice el doctor, que automanejan, autorregulan esa situación que obviamente es muy delicada, porque vos estás metiendo en tu cuerpo algo que altera el motor central del funcionamiento. Es que altera todos los motores. Hipo quiere decir poco. Hipoglucemia es cuando se te baja mucho el azúcar. Hiperglucemia es cuando tenés mucha azúcar en sangre. Lo que te lleva es tener poca y por ende busca en la grasa el azúcar, ¿verdad? Esa Lo que hace es, la droga se llama semaglutida, es algo bastante conocido y pacientes diabéticos funciona perfectamente. Es para soslayar o cambiar lo que es la metformina, incluso insulina, como bien decían. Lo que hace es, aumenta la insulina es un gran captador de grasa y lo quema, ¿sí? De entre otras cosas. Lo que pasa es que da efectos muy rápido. El gran problema acá es pensar que nosotros en 3 días podemos suplir los cambios de hábitos que tenemos que hacer, comer saludablemente, hacer ejercicio físico y no menor estar, si todo eso va bien, estar regulado por un médico endocrinólogo clínico que nos dé las pautas cómo hacerlo y en qué momento. Pero vuelvo a tu punto, que es el que me interesa. Porque vos decías ceguera. Quiere decir que el daño que te provoca en el ojo es irreversible. En muchos pacientes, si no se dan cuenta, produce lo que se llama ION, una neuropatía óptica isquémica anterior que no tiene punto atrás. En el 4% de los pacientes produce eso. Ahora bien, en el espectro que puede pasar, se activa lo que se llama la retinopatía diabética, y la retinopatía diabética en el ojo es un camino lentamente progresivo a la ceguera. Por ende, como recién se están empezando con este boom, se están viendo recién ahora los resultados. Es decir, es como si fueras diabético, porque mi viejo de hecho murió ciego con esta enfermedad. Correctamente. Murió ciego con esta enfermedad, algo que no se dio progresivamente en el tiempo. Exactamente. Los pacientes que no son diabéticos con este tipo de tratamiento que se lo hacen obviamente, pasan a ser diabéticos y dependen toda la vida de una medicación y si no están bien controlados, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa que si uno no hace un análisis de sangre y una hemoglobina glicosilada ni siquiera puede saber que lo tiene hasta que se queda ciego. Muchos pacientes vienen al consultorio con disminución de la visión, le hacemos un análisis de sangre y es diabético. ¿Hace cuánto? Y hace mucho, porque el ojo es bastante lastimado. Doc, sos la primera persona que escucho. Sí se escuchó mucho de esta droga, la popularidad que tiene, pero sos la primera persona que escucho advirtiendo sobre esto. Evidentemente la gente no tiene información, no tiene la información que nos estás dando vos hoy. Sí, eso es fundamental y siempre nosotros lo que decimos es no por nuestra experiencia, sino por los trabajos doble ciego randomizados en los cuales se vio pacientes que tomaban esta medicación o que se inyectaban, en este caso es la semaglutida, el Ozempic, versus los que no lo hacían. Y los que lo hacían en pacientes sanos sin diabetes tuvieron estadísticamente significativa más neuropatía óptica isquémica. Y esto está publicado en la revista JAMA en julio de este año. Nosotros ya lo venimos viendo, pero nada sirve si no está publicado. Ya está publicado, la FDA lo sabe, por eso, y la ANMAT también, por eso, pese a que nosotros, si ningún diabetólogo lo va a dar para bajar solamente de peso en esas altas dosis, es lo que está pasando. Ahora, la yo automedicación. nunca escuché la advertencia, ¿eh? No, yo tampoco. Le soy sincero, o sea, hoy me acabo de cuando sorprender. La palabra ceguera me dejó como muy... Básicamente, en términos médicos, alertada. se llama neuropatía óptica isquémica anterior. Eso es lo que está relacionado estadísticamente con la medicación. Es decir, repito, todos los que estuvieron con la medicación y que tuvieron esa patología está estrictamente relacionado con el mal uso de la medicación, no con el buen uso. No con el buen uso. El buen uso es espectacular, esa medicación. Con un médico, porque el buen uso está relacionado a que donde tiene que hacer, como cualquier medicación. Casi como con todo, claro. A uno le dan una medicación para bajar el colesterol. ¿Qué hace? Tenés que hacer controles. Hay que hacer controles a los 2 meses, 3 no te podés tomar 3 meses. pastillas para bajar el Por colesterol, eso, para bajarlo más rápido. Le dan 20 miligramos de una droga que se llama rosuvastatina. Uno no puede hacer 60 miligramos de rosuvastatina porque el hígado va a tener problemas y graves. Entonces, todo bien hecho está perfecto. Todo fuera de lo que es los tratamientos normalizados que se hacen, esos tratamientos se hacen con millones de pacientes en el mundo y se va a la dosis justa. ¿Por qué? Porque dosis más altas dieron muchos efectos adversos con la misma eficacia y dosis más bajas no dieron la eficacia. Ahora, entonces, esa dosis sale de un estudio de por lo menos 2 años en pacientes de todo el mundo. Entiendo que hay una irresponsabilidad personal de cada uno que dice quiero bajar de peso. 100%. Pero otra vez vuelvo sobre el tema de la venta. O sea, está popularizado. Pero ¿cómo puede ser que esté popularizado? Primero que no debe ser barato.
No. No es Punto barato. uno. No. Y segundo, ¿cómo se accede? Porque, digamos, yo no puedo ir a ¿Cómo comprar acceder sin receta, no? una droga Mucha gente la trae del extranjero. Bueno, pero... O se a la hace ver, traer del extranjero. En algunos sitios internacionales de conocimiento público están pacientes que la han comprado y la venden en el mercado como si fuese una medicación, pese a que está prohibido. Pero existe, dice para no uso medicinal y es para uso medicinal. Digo lo que vemos en el consultorio. Y incluso, miren lo que llega a esta adicción, a esta situación. Incluso nosotros advirtiéndole a los pacientes, y tengo por lo menos 40 ejemplos, diciéndole, No esto te lo está hagas más, trayendo, le hago una fluoresceína angiografía, que es un estudio en el ojo donde se ve cómo la vascularización, se ve isquemia, falta de irrigación. Le digo, vas a seguir así, vas a tener una isquemia total y vas a dejar de ver. Los pacientes no la pueden dejar. Qué increíble. O Y sea que... gente socioculturalmente de un nivel universitario, ¿Pero uno por qué diría no la puede dejar? ¿Se comete una adicción? se convierte en una adicción de cómo se ven en el espejo, Claro, porque realmente tiene- funciona. El problema es que funciona por 2 o 3 meses hasta que te quedas ciego. ¿Y después qué hacemos? Me En hace dos, acordar- perdón, Sí, dale. un detalle. ¿En 2 meses o 3 meses te puedes quedar ciego? Si hacemos esa frecuencia de 3 inyecciones por semana, cuando lo que hay que hacer es una potencialmente supervisado por un médico tranquilamente. Me hace acordar tanto a la crisis de opioides que hubo en Estados Unidos con respecto a esta posibilidad de que le daban a los visitadores médicos y modificaciones en el vademecum para la aplicación o las pastillas de liberación lenta que finalmente los adictos o las personas que empezaban a usarlo y se convertían en adictos picaban y la consumían toda junta. Y eso generó una cantidad de muertes, una verdadera pandemia de los opioides. Y ahora aparece esta droga, también muy publicitada, que empieza a tener estos efectos colaterales porque, como dice el doctor, en realidad la droga no está, o la adicción no está en la sustancia, sino No. en lo que genera y cómo genera todo ese circuito quizás de recompensa de verse al espejo, ¿no? Correcto. De hecho, todo el laboratorio que la produce, como los agentes gubernamentales, en el prospecto está clarísimo que no se puede usar como primera opción para la baja de peso y menos sin control y más con dosis exageradas, porque obviamente se hizo una advertencia por la cantidad de pacientes que estamos viendo con esta dificultad. Y por suerte en este caso Robbie Williams viene a traer luz y visibilidad a este tema que es tan importante. Nosotros lo venimos planteando en las actividades científicas y en los congresos internacionales y a nivel de divulgación en nuestras redes sociales, pero es impresionante cómo pese a que le explicamos a los pacientes, lo siguen haciendo. ¿Y saben lo que me dijeron hoy a la mañana que atendí ¿Qué te consultorio? responden? Digo, una paciente que operé de catarata, genera catarata diabética, genera retinopatía diabética, genera alteración del cristalino. Entonces uno tiene que ir a operar una catarata y no tiene dónde poner el cristalino porque tiene falta de zónula, que son términos. Después de pasar por toda esa cirugía que quedó, digo, ¿te seguís inyectando? Bueno, me clavo de vez en cuando me veo en el espejo que no estoy bien y tengo una fiesta. Y esta semana, ¿cuántas hiciste? 3. Es difícil, es como hablar con un adicto a algo, Es que es un adicto, claramente. pero así es todas las respuestas de personas que uno se cree, incluso colegas, así de Sí, simple. como con todo. Doc, gracias por haber Un venido. placer, gracias por la ¿eh? invitación y dar a conocer esto que es tan importante. Nos dejó pensando, le digo. Regulando, como se dice en la Regulando. calle. Gracias, muy Un amable. placer.